Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén Darío Rivera Balboa. Soy subdirector de riesgos químicos y fui invitado a darles esta pequeña presentación sobre lo que entendemos por peligro, vulnerabilidad y riesgo. Bien, vamos a empezar con lo que establece la Ley General de Protección Civil sobre qué es el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo. Entonces, bien, la ley nos define en el artículo 2 al peligro como una probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y en un sitio determinado. Nos define también la vulnerabilidad como una susceptibilidad o propensión a un daño o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Y el riesgo nos lo define como daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre la vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Las definiciones que contiene la Ley General de Protección Civil y que también contiene el reglamento de la ley son, en cierta manera, generales. No buscan, pretenden definir o qué se va a entender dentro de la ley y del reglamento por estos términos, ¿no? Peligro, vulnerabilidad y riesgo. Sin embargo, cada uno de los fenómenos tiene hasta cierto punto una interpretación de cómo se considera el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo. Por eso es que puse en la parte de abajo este dibujito sobre cada quien habla desde su propia perspectiva. Entonces, cuando queremos uh, saber qué es el peligro, entonces tenemos que saber desde dónde lo vamos a estar mirando, desde qué disciplina lo vamos a estar mirando. Igual pasa con la vulnerabilidad y el riesgo. Bien. El reglamento de la Ley General de Protección Civil establece en el artículo 110 el análisis de riesgo como es una herramienta que se va a utilizar. El análisis de riesgos es un método ordenado y sistemático para identificar y evaluar los daños que pudieran resultar de los riesgos y peligros naturales y antropogénicos. Y después viene otra parte, así como las vulnerabilidades. Pero me quedo con este pedacito, ¿no? Del análisis de riesgo, que es un método ordenado y sistemático para identificar y evaluar los daños resultantes de un riesgo o de un peligro. Y el resultado de estos análisis de riesgos estarán en contenidos un documento impreso o digital que deberá ser resguardado por las autoridades competentes y podrá ser tomado en cuenta como insumo para enriquecer el Atlas Nacional de Riesgos. De hecho, cuando necesitamos un análisis de riesgos en una localidad, en un municipio, en particular puede ser para la parte química, para una planta, para una instalación, lo que se obtenga de ese análisis de riesgo lo integramos al Atlas Municipal de Peligros y Riesgos, que a su vez puede integrarse en el Atlas Estatal de Peligros y Riesgos y que a su vez se compartirá por el SENAPRED para su integración en lo que es el Atlas Nacional de Riesgos. Y el dibujito que venía en la parte de abajo de la diapositiva anterior es más o menos una persona midiendo el riesgo. O sea, ¿qué es lo que va a dar? El análisis de riesgo lo que busca es conocer, saber cuál es el riesgo y obtener mediante este proceso sistemático y organizado una medida del riesgo o una medida del peligro y los efectos. El Atlas de Riesgos, el Atlas Nacional de Riesgos, nos dice que debe estar integrado por diferentes componentes. Yo resalto, en este caso, lo que a mí me interesa o lo que es de particular interés para mí, que son, bueno, tiene que tener un sistema de información. Es una plataforma compuesta por bases de datos georreferenciados, herramientas para visualización de escenarios, cálculos, análisis espacial y temporal de los riesgos y el uso de la información.
Eso es. Pero de lo que debe de contener son mapas de peligros. Y los mapas de peligros, esto es importante para mí, es una representación gráfica de la distribución espacial y temporal, resultado de los análisis y modelaciones los modelaciones. Y lo demás dice que especie, intensidad, frecuencia, tasa de accidente de los peligros. Esta parte yo no lo uso tanto porque los riesgos químicos, en los riesgos químicos, los accidentes, los eventos, los peligros no tienen intensidades y no tienen tasas de excedente. Entonces, pero sí pueden tener una frecuencia o una probabilidad. Como les decía, busca hacer todos los términos que aparezcan en la ley o en el reglamento son una guía para la interpretación de lo que se quiere hacer, de lo que se quiere, ¿no? Tiene que haber un inventario de bienes expuestos. Esto también no es para mí, sí existe, ¿no? Sí debe de existir un inventario. Tengo que saber qué escuelas, hospitales, a quién puedo afectar. Tengo una planta que tiene sustancias químicas, ¿a quién puedo afectar? ¿Qué población? ¿Cuántas viviendas hay cercanas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos centros de concentración masiva? Todo esto lo tengo que saber. Y otra parte de este inventario de vulnerabilidades. Base de datos referenciados con información relevante sobre la susceptibilidad de daño de los bienes expuestos y la capacidad de la sociedad para evitarlos. O sea, este inventario de vulnerabilidades, más bien, me voy sobre lo que les decía, ¿no? Las infraestructuras, las edificaciones que están cercanas, el número de personas que en un momento pueden alojar, las características de estas personas, o sea, las edades, sexo, género, todo, ¿no? Y, y después venimos con la parte de mapas de riesgo. Es un mapa de riesgo, es una representación gráfica de la distribución espacial y temporal de daños y pérdidas esperadas. Resultado de combinar los peligros, los bienes expuestos y sus vulnerabilidades. Esto, como les decía, cada quien lo va dentro de su particular punto de vista para cada uno de los fenómenos perturbadores, lo integra y lo interpreta. Y después viene la parte de escenarios de riesgo. Qué bien, que dice que es la proyección de un futuro posible simulado y que será una herramienta para el análisis prospectivo de daños y pérdidas, para la implementación de políticas públicas. Pero tenemos esos componentes, ¿no? Finalmente es un mapa de peligros, una, inventario de los bienes expuestos, unos mapas de riesgo y unos escenarios de riesgo o de peligro. Y aquí nos vamos, de acuerdo esto es lo que contiene la ley y el reglamento de la Ley General de Protección Civil. Son definiciones y son nuestras referencias y es el marco en el que nos regimos, ¿no? Pero ya después viene la guía de contenido mínimo. Y la guía de contenido mínimo establece los diferentes fenómenos perturbadores y nos indica que los atlas de peligros y riesgos deberán elaborarse para cada uno de los diferentes fenómenos perturbadores. Y nos indica ahí en estas partes, en el recuadro en rojo, que cada uno de estos fenómenos, ya sea natural o antropogénico, deberán de desarrollar mapas de peligro, escenarios, mapas de riesgo, inventario de vulnerabilidades, todo, considerando las particularidades de cada quien y como se establece, aquí lo dice en el último párrafo, como se establece en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente guía. Entonces, realmente, para cada uno de ellos, el peligro, la vulnerabilidad y el riesgo tienen una manera particular de concebirse. Y entonces puse esta viñeta, esta caricatura de Mafalda. Me desconcertó durante como 20 años y no entendía qué es lo que quería decir. No tiene más, como 40 años desde que lo leí. Y entonces,
Felipito va en la calle, se encuentra una tuerca oxidada y dice, ah, una tuerca. Dice, oxidada, ¿para qué demonios sirve? Le dice Mafalda. Y Felipito le contesta, dice, todo sirve para algo. Y ahí siguen caminando. Y Mafalda le responde, dice, pero nada sirve para todo. Y entonces Felipito se decae y finalmente tira la tuerca. En este caso, todas las metodologías tienen un sentido y sirven para algo específico que es su utilización para algún agente perturbador dentro de algún fenómeno perturbador. Sirven específicamente para su utilización en esto, ¿no? Estas metodologías que se plasman en la guía de contenido mínimo. Pero una no sirve para todos. Tienen una base común, que es lo que se concibe como análisis de riesgos. Pero el análisis de riesgos es una metodología, como lo dice en la definición, sistemática y organizada, pero particular para cada quien, particular para cada fenómeno. Y eso es lo que el enfoque que le di a la plática para que se entienda un poco la interpretación que tenemos de peligro y la elaboración de mapas de peligro, qué cosa es la vulnerabilidad y qué concebimos por riesgo y cómo lo calculamos en un momento dado, cómo lo plasmamos, cómo lo aterrizamos. Para el caso particular, muy particular de lo que son los fenómenos químico-tecnológicos, en este caso, ¿no? Y en todo caso, para ver las diferencias en un momento dado, en las próximas presentaciones, se van a resaltar más de esta manera, van a quedar un poco más en realce las diferencias que existen en la manera de interpretar. La misma guía de contenido mínimo habla sobre el inventario de vulnerabilidades. Y viene una parte en este recuadro en azul. Inciso A dice que se entenderá por vulnerabilidad física a la susceptibilidad o propensión de daño de un sistema expuesto, y como vulnerabilidad social, eso es otra, o sea, son dos cosas distintas, la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social a la capacidad de la sociedad para evitar los daños de los bienes expuestos y recuperarse ante un impacto en fenómeno perturbador. Desde ahí está haciéndose una diferencia entre esta manera de entender una vulnerabilidad como física y otra como vulnerabilidad social. En el inciso D dice que en el caso de la vulnerabilidad social deberá incluirse un inventario de los indicadores sobre la organización, así como las condiciones sociales, económicas que limitan la prevención y la capacidad de la sociedad para recuperarse ante el impacto de de fenómenos perturbadores, percepciones del riesgo, de género, y que como se especifica en el capítulo 8 de esta guía. En el inciso G vienen otras también para otras para los fenómenos hidrogeológicos y hidrometeorológicos, cómo se entiende la vulnerabilidad. Y para el caso particular de los químico-tecnológicos, aunque este texto está incompleto y lo vamos a modificar en el próximo, en la próxima revisión o actualización de la guía de contenido mínimo, dice que para determinar la vulnerabilidad de los sistemas expuestos por el transporte ferroviario de sustancias, materiales y residuos peligrosos, se desarrollará exclusivamente la vulnerabilidad de las personas e instalaciones, como se indica en el capítulo 6 de la presente guía. Y aquí va a ser no solo para el transporte ferroviario, sino para las instalaciones que almacenan, esa es la modificación, para las instalaciones que almacenan, producen, almacenan, manejan sustancias peligrosas, para el transporte, ya sea el autotransporte, para el transporte ferroviario y también para el transporte de ducto. En otras partes de la guía de contenido mínimo se especifican, pero aquí en este en particular debió haberse puesto que cubre todos los fenómenos químicos que utilizamos o de los que hablamos, los que tratamos en la guía de contenido mínimo. Bien. También viene en la guía de contenido mínimo, ya son la parte 6, que corresponde
a la parte de químicos, que el peligro, dice, para la determinación del peligro por el almacenamiento de sustancias peligrosas, se deberán identificar y ubicar las instalaciones industriales, comerciales y servicios que almacenan sustancias y materiales peligrosos, los cuales representan un peligro para la población, el ambiente y a las instalaciones, debido a sus características de peligrosidad de las sustancias que almacenan. Y vienen más partes, ¿no? Pero esta es lo que, el peligro, para el primer paso para la determinación del peligro es ubicar, identificar las instalaciones que almacenan estas sustancias peligrosas, las que nos interesan, ¿no? Cloro, amoníaco, gas LP, gasolinas, este, explosivos, cualquier otra sustancia que sea clasificada como peligrosa, ¿no? Tolueno, benceno, infinidad. Y la manera en que se establece cómo se determinará la vulnerabilidad. Aquí sí ya viene, ¿no? Dice, para establecer la vulnerabilidad de los sistemas expuestos por el almacenamiento, autotransporte, transporte ferroviarios y a través de ductos, o sea, el transporte a través de ductos de materiales de sustancias, materiales y residuos peligrosos, se desarrollará exclusivamente la vulnerabilidad de las personas, las cuales se establecerán considerando la susceptibilidad a sufrir un daño de tipo mecánico, ondas de sobrepresión, impulso, proyectiles, o sea, una explosión de tipo térmico, radiación térmica, y de tipo químico, concentraciones de las sustancias. Las ecuaciones deberán establecer una relación dosis-efecto o dosis-respuesta. ¿Qué son estas ecuaciones o cuáles son estas relaciones dosis-efecto, dosis-respuesta? Es lo que vamos a ver, pero aquí lo indica, ¿no? También podemos decir que para identificar la vulnerabilidad también, podemos obtener no solamente la vulnerabilidad de las personas, sino también la vulnerabilidad a las instalaciones, a las construcciones que están cercanas. Es un poco más difícil desde la parte de la química, porque no sabemos a veces cuáles son las resistencias, por ejemplo, que tiene una construcción a una onda de sobrepresión, pero sí hay indicadores, sí hay maneras de predecir cómo se van a comportar una estructura ante una explosión que genera una onda de sobrepresión. Y entonces podemos decir que hay una destrucción parcial o una destrucción total. También esto se va a considerar para la próxima actualización. Bien. Y entonces, como decía, venían en el artículo 110 del reglamento que existía una herramienta que se llama análisis de riesgos y que es un método de análisis temático para identificar y evaluar los daños que podrían resultar de los riesgos y peligros naturales y antropogénicos. O sea, ¿qué entendemos por peligro, unidad y riesgo para el caso de los fenómenos químico-tecnológicos? Y en este caso, utilizando esta herramienta, esta técnica, esta metodología, que es el análisis de riesgos, risk analysis. Nosotros en la parte química tiene bastante información, muchas referencias, hay mucha bibliografía sobre el tema. Aquí nada más destaco algunos de los documentos que utilizamos para, en un momento dado, para orientarnos sobre cómo se realizan los análisis de riesgo. Qué es lo que se entiende, cómo se identifican peligros, cómo se establece la vulnerabilidad, cómo se establece el riesgo. Entonces utilizamos diferentes documentos que incluyen metodologías. Muchas de ellas, todas tienen como una columna principal que es que son como las terminologías comunes del análisis de riesgos. Cambian a veces en la manera de llamarlos. Por ejemplo, el análisis de vulnerabilidad en este libro que se llama Chemical Process Quantitative Risk Analysis, o en el segundo que es Guidelines for Quantitative Risk Assessment,
El concepto de vulnerabilidad no, no se utiliza. Se utiliza un concepto que se llama análisis de consecuencias o estimación de consecuencias. También hay otras publicaciones donde integran esto, ¿no? También son las metodologías que se utilizan para el análisis de riesgos. ah, vienen desde previas a los 50. Y, por ejemplo, estos dos documentos, los dos que estaba refiriendo, uno es del 86 en su segunda edición, una primera edición previa, o esta del que tiene el 3, el Guideline for Quantitative Risk Analysis, viene de otras publicaciones que fueron publicadas en 70s, 80s, que después se publicaron nuevamente en el 2000 con cambios menores. Y entonces ahí vienen con su terminología, una terminología, pero al que se llamen estimación de consecuencias, análisis de consecuencias o vulnerabilidad, no, no nos, lo que hacen, lo que se describe que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, el nombre no nos perjudica. Pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, Petróleos Mexicanos tenían, porque ya aunque se sigan utilizando, unas normas de referencia que se usan para elaborar análisis de riesgos. Y Semarnat, en la parte de actividades altamente riesgosas, tiene una guía para la presentación del estudio de riesgo en la modalidad de análisis de riesgo, y la ASEA, digo, perdón, la ASEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente del sector hidrocarburos, sacó en el 2020 una guía para elaboración del análisis de riesgo para el sector hidrocarburos. Si buscamos las referencias, por ejemplo, de la CEA, esta guía, sus referencias son muchos de estos libros, los dos previos que puse. Si vemos los de Pemex, sus antecedentes también remiten, dentro de parte de su bibliografía, a estos dos primeros. Y si vemos estas normas ISO 31000 y 31010 que hablan sobre risk management, sobre manejo o administración o gestión de riesgos, también hacen referencias a estas publicaciones y a otras. Por eso le digo que todos venimos, como quien dice, de un antepasado común. Este es un diagrama de flujo de cómo, de la guía de la Agencia Reguladora de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del sector hidrocarburos, un diagrama de flujo de cómo se realiza su análisis de riesgo. Y nada más en el recuadro rojo destaqué las dos partes que me interesan, que es la identificación de peligros y de escenarios escenarios de riesgo, que vieron que en el Atlas habla de esas partes, y del lado derecho, el análisis de vulnerabilidad. Bien. Vamos a entrar a cómo lo interpretamos, cómo lo hacemos, en un momento dado, un poquito de cómo se calcula y cuáles son los productos, los mapas de peligros, cómo se calcula la vulnerabilidad y todo esto. Y para esto utilicé un análisis de riesgo que existe de manera pública en la plataforma de transparencia y que fue publicada por la CEA, en la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente del sector hidrocarburos. Es para una planta que almacena y distribuye gas LP. Y entonces, ese era un proyecto, y para el proyecto se tiene que tener, ya era una planta construida, se va a ampliar, tenía en su origen solamente un tanque de 110,000 litros de gas LP, y crece con otro tanque idéntico, igual, de la misma capacidad, de 110,000, sube a la capacidad de almacenamiento de 110,000 litros de gas LP, sube a 220,000 litros, dos tanques.
Y entonces, ¿qué es lo primero que debemos de considerar? Primero es una descripción del sistema, en este caso de la planta o instalación, dice. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Un poco, tengo que saber, tener mucha información, que es la que va a ser la base para realizar el estudio o análisis de riesgo. Entonces, ahí vamos al minuto 25. Entonces, la descripción del sistema es una recopilación de toda la información necesaria para el análisis de riesgos, que serían datos meteorológicos, diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería, planos de diseño, procedimientos de operación y de mantenimiento, documentación tecnológica no podemos llamar a cómo se hace una reacción o cómo se maneja un producto, ¿no? Las propiedades físico-químicas de la sustancia, en este caso del gas LP, ¿no? Y aquí lo que nos viene es en la imagen, viene esta es la planta, una representación de la planta, con sus diferentes áreas. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un área de almacenamiento en la cual se recibe el gas por medio de semirremolques, autotanques, semirremolques. A su vez, tiene otra área de suministro que es para llenar otros autotanques, por ejemplo, los que se utilizan para la distribución a tanques estacionarios. Tiene un muelle de llenado donde se llenan tanques portátiles, cilindros, tanques portátiles. Y tiene a su vez una estación de carburación, o sea, para suministro a vehículos automotores. Entonces, todas estas son los componentes de esta planta y algunas características, de manera general, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? Ya tenemos una descripción, un poquito, vamos a suponer que tenemos toda la descripción, lo necesario de lo que es la planta. Y ahora vamos a la parte de identificar peligros. Pues me dicen, hay que hacer mapas de peligros. Dice, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues identificar los peligros para hacer mapas de peligros, ¿no? Y entonces, y aquí vienen dos definiciones de peligro sacados de dos diferentes documentos de la American Institute for Chemical Engineers, que son, como les digo, o sea, son de las, normalmente se utilizan mucho, son referencia básica. Y entonces nos dice que el peligro, dice, es una característica física, química de un material, sistema, proceso, planta que tiene el potencial de causar daño. La primera definición. Y en la parte dice, por lo tanto, la identificación de peligros implica dos tareas clave. Uno, la identificación de consecuencias indeseables y específicas. O sea, una fuga, un derrame, que a su vez esa fuga y ese derrame pueden originar un incendio, una explosión, diferentes tipos de explosiones, todo, ¿no? Y como paso dos, dice la identificación de las características del material, sistema, proceso y planta que podrían producir estas consecuencias. O sea, esas dos, la identificación de peligros pone esas dos, dos tareas que tendríamos que realizar. En otras metodologías, luego te dicen la identificación, nada más me dice qué es lo que debe haber, qué es lo que hay. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? La segunda definición de peligro. Dice una condición física o química que tiene el potencial para causar un daño a las personas, propiedades al ambiente. Ejemplo, un tanque presurizado con 500 toneladas de amoníaco. Eso es. Ese es el peligro. Dicen, bueno, y las consecuencias de todo esto. eh, por eso luego se divide esta parte. Una cosa es la identificación de peligros y otra etapa es el análisis de peligros. Luego, pues dices, no, pero ¿qué es análisis de peligro, identificación de peligros? No, pues es como desmenuzar lo que se quiere hacer. Y para esto, bueno, esta es la referencia la imagen es uno de los libros, el primero, de donde saqué este pedazo, este párrafo, estos párrafos con las tareas uno y 2. Mira. Y bueno, la identificación de peligros, en todo caso, ¿qué es lo que busca? La identificación de peligros es un proceso de búsqueda, reconocimiento y descripción de los peligros.
Su propósito es identificar lo que podría suceder, las situaciones que podrían existir o podrían afectar el logro de los objetivos del sistema u organización. O sea, los objetivos es funcionar de manera segura, funcionar sin afectar a la población, funcionar, estar en operaciones sin que se interrumpa el negocio, funcionar sin que haya daños a las instalaciones. Esos son los objetivos del sistema o organización, ¿no? La CEA considera dos puntos claves, y son sus atribuciones, la seguridad operativa y la seguridad de procesos. Una es el proceso tiene que ser seguro, como está diseñado y como es llevado, y la otra es la seguridad operativa. La operación debe ser segura y tiene que tener las diferentes salvaguardas para que todo, tanto la operación, sea segura. Esos son los objetivos de la ASEA. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la identificación de peligro? Dice, ¿no? ¿Qué puede suceder? Es lo que busca. ¿Qué es lo que se busca con esto? Dice, la intención es generar una lista amplia de eventos que puedan afectar a cada elemento de la estructura, proceso o instalación, para posteriormente ser considerados con mayor detalle para identificar lo que puede suceder. ¿Qué puede suceder? Y luego también otra pregunta que busca la identificación de peligros es cómo y por qué pueden suceder. Entonces aquí lo que buscamos es identificar, habiendo identificado la lista de eventos, es necesario considerar sus causas y escenarios posibles. ¿Por qué sucede? O sea, su causa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Su escenario posible. Y para esto nosotros echamos mano de diferentes técnicas. Existen muchas técnicas de identificación de peligros, que le llaman a veces que no son de identificación de peligros, sino de análisis de peligros, porque hacen un desmenuzamiento, un cuestionamiento de por qué y cómo suceden. Entonces eso ya no es solamente identificar, sino también analizar. Por eso se les llama, por eso dice técnicas utilizadas para la identificación y análisis de peligros. Dentro de ellas está la lista de verificación o checklist, el what if o qué pasa si, el análisis de peligro y operabilidad, HACCP, y hay más. En la imagen derecha es una tabla que viene en la ISO 31010, pero esta es una versión que yo tomé de un estándar australiano, que es la adaptación, traducción a una norma australiana, pero es idéntica. Cambia un poco y a su vez está tomada a una norma ISO no me acuerdo de qué país latinoamericano, Colombia o Venezuela, pero está tomado. Y lo tomé porque hay que tener cuidado con los derechos de autor. Y esto está disponible en las páginas de manera pública. Pero tiene bastantes maneras, técnicas que se utilizan, es un listado de técnicas que se pueden utilizar para identificación de riesgo o identificación de peligros. Y después te dice si estas técnicas sirven para el análisis de riesgos, si calculan consecuencias, probabilidades, establecen niveles de riesgo y la valoración del riesgo. Pero eso ya es otra cosa. Pero en esta que está en el recuadro rojo son las diferentes técnicas y si son aplicables o no aplicables para la identificación de peligros. En el documento que usé como ejemplo de esta planta, utilizaron dos técnicas, un checklist, no nada más esas, ¿no? Usaron el checklist y utilizaron un what if, el qué pasa si. Y qué pasa si finalmente es un proceso, un procedimiento que consiste en reuniones programadas por un grupo de trabajo de expertos que conozcan el proceso, a fondo el proceso que se analiza. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Se van a hacer una serie de preguntas sobre las diferentes partes que componen este proceso, o las diferentes partes de la instalación, y se hacen, y aquí las tablitas que vienen son tomadas de este estudio. Dice la terminología usada por Wadif. Las preguntas, qué cosas son las consecuencias, las salvaguardas, las recomendaciones, todo esto viene, sale de realizar este análisis. Y la pregunta es, por ejemplo, ah, ¿qué pasa si falla una bomba? ¿Qué pasa si hay una interrupción de energía?
¿Qué pasa si se abre la válvula tal o cual? Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues se fuga, no se fuga, hay un derrame, no hay un derrame, se aumenta, aumenta el nivel en un tanque, ¿qué es lo que pasa? Y entonces, y aquí vienen preguntas típicas del what if, como de manera más genérica, y también la manera en que se usan las causas y consecuencias. Entonces, son como orientación, más que nada, ¿no? El proceso what if es hasta cierto punto, tiene sus limitantes, pero es muy bueno. Y entonces cuando se utiliza bien por un grupo de expertos, como dice ahí, nos permite identificar los riesgos y peligros y las situaciones de eventos accidentales específicos que puedan producir una consecuencia indeseable, o sea, una fuga, un derrame y de ahí un incendio, una explosión que no queremos. Para eso sirve la técnica. ¿Qué hicieron en este estudio? En este estudio usaron, mediante la técnica, obtuvieron 36, después de hacer todas estas reuniones y revisar la planta, dijeron encuentro 36 casos o eventos posibles. De hecho, tienen um, más de 150, hay como hallazgos, observaciones que se sacaron del WADIR, que se concentran en estos 36 casos. Y por ejemplo, aquí vienen ya para demostrar su causa. Dice clasificación de los casos conforme a las causas. Errores humanos durante trasiego, falta de mantenimiento, error humano, falta de mantenimiento, son como las causas comunes, las causas. Y aquí ya vienen la identificación del nodo o del sistema, en qué está, no, pues en el llenado de en la recepción de semirremolques o en el suministro de gas LP a autotanques o las diferentes AMS. Y entonces ponen lo que se encontró, ¿no? Y estas son los 36 casos en común y los diferentes que se agregan, ¿no? Y entonces dices, no, pero pues, son un montón. ¿Qué es lo que se hace, no? Se pasa a una siguiente etapa dentro del análisis de riesgos, que es la selección de los incidentes o de los eventos de riesgo. O sea, yo de todos estos, yo encuentro los más probables, los de mayores consecuencias, los más indeseables, y en este caso del estudio, la guía de ASEA solicita que se identifiquen eventos probables, más probables, uno o más eventos alternos y un evento catastrófico. El evento catastrófico, todos estos los define la guía y están definidos en otros. El más probable es el que ocurre con mayor frecuencia, no necesariamente tiene que ser el más grave, sino el que ocurre con más frecuencia. Un evento catastrófico se me escapa todo, toda la capacidad de un tanque, por decir algo. Viene. Es lo peor que te pueda pasar. Es el evento catastrófico o de peor caso. Y un evento alternativo son otros eventos que son de interés y que representan también que por sus frecuencias o por sus consecuencias, o sea, son de interés y también el representarlos, el estudiarlos, el analizarlos. Y entonces estos 30 y tantos, 34, o sea, los simplifico y lo que hicieron fue seleccionar 10. Para cada uno de ellos se saca la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a otras técnicas, un árbol de fallas o otra técnica, y entonces se establece la probabilidad de ocurrencia. Pero tengo estos 10 eventos. Y para cada uno de estos 10 eventos voy a determinar qué es lo que, qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, dice el evento 1 y 2. Explosión de nube de vapor no confinada por el desprendimiento de una manguera en el área de recepción de semirremolques. O el evento 3. Es uno de los catastróficos. Leve por calentamiento de un semirremolque, explosión mecánica del recipiente no transportable que transporta gas licuado de petróleo. Aquí en esta parte baja, me dice cuáles se consideran para cada uno de estos. De estos 10, cuáles entran de los más probables, en el caso alterno, o el caso catastrófico o de peor caso. Y, y de ahí, entonces ya tengo ciertos escenarios, ¿no?
Tengo estos 10 escenarios a los cuales tengo que revisarlos, analizarlos y ver qué es lo que va a ocurrir con ellos. Y entonces venimos a lo que se le llama en las metodologías como estimación de consecuencias, análisis de consecuencias o análisis de vulnerabilidad, como también aparece en la guía de la ACA, análisis de consecuencias. Por eso es que el diagrama de flujo lo resaltaba en este recuadro rojo. O análisis de consecuencias es cuando me explican qué cosa es, digo, tengo que entender esto, perfecto. Entonces, en la guía me explican qué se entiende por análisis de vulnerabilidad. Digo, bueno, análisis de vulnerabilidad, es lo que corresponde a análisis de consecuencias. Perfecto. En otras, en otras publicaciones corresponde. Y entonces ya lo integro, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice que es esta análisis de vulnerabilidad? Que también nosotros utilizamos en la en la guía de contenido mínimo. Dice, es una metodología utilizada para determinar el potencial de los daños o lesiones por incidentes específicos. Incidentes considerando que es un incidente, un evento o un accidente. La terminología, por eso les decía, hay que saber nada más qué significa cada de eso. Dice un solo incidente o accidente, si lo queremos llamar, o evento o escenario de riesgo, cualquiera de esos términos podríamos usarlo en lugar de incidente. Dice. Un solo incidente, por ejemplo, la ruptura de un tanque de un líquido inflamable presurizado, dice, puede tener varios resultados distintos. Por ejemplo, una explosión de nube de vapor no confinada. Aquí está un ejemplo. Parte de abajo, de colores. Azul, verde, amarillo. Es una explosión de nube de vapor por explosión de líquido en ebullición o bleve, un fuego instantáneo o flash fire o llamarada, como se le quiera llamar. Entonces, eso es todo. Pero ¿qué es lo que hace esta estimación de consecuencias? Lo que yo tengo que encontrar es, para estos eventos, para estas situaciones, para estos casos que me van a suceder, entonces, ¿qué modelo voy a usar? Tengo que saber cuál voy a usar. ¿Voy a usar uno de explosiones? ¿O voy a hacer una de dispersión para nube de vapor? ¿O voy a hacer o voy a usar un programa, un software, un método de cálculo, una técnica para un bleve? Y entonces eso es lo que hago una selección. Y entonces aquí es un pedacito, un recuadro en esta parte en inglés que viene mm, del, del libro este de Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, esto, de ahí lo retomo, y entonces hay diferentes modelos físicos, a cómo se hace la descarga, bueno, si se fuga por un orificio, cómo sale, cuánto se evapora, cuánto no, cómo se dispersa, y entonces empiezo a sacar, y de ahí saco la parte de si es una explosión confinada, una explosión no confinada, un bleve, un jet fire o un charco de fuego o todo, ¿no? Y después lo que voy a buscar para esta parte de las consecuencias es utilizar unos modelos de efectos por concentración tóxica, de radiación térmica o explosión, que estos modelos de efectos los vamos a ver un poquito adelante. Y entonces, por ejemplo, yo escogí en este caso el escenario 3. Y el escenario 3 después de que ya dije, pues es lo que va a pasar es un bleve. Perfecto. Entonces busco mi software que me haga, que me pueda simular una explosión de tipo bleve. Entonces lo saco y entonces le meto los parámetros que necesito, que tengo que alimentar el software y me da unas áreas de afectación. Las áreas de afectación, aquí ellos se llaman zona de alto riesgo y zona de amortiguamiento, y los parámetros que utiliza, ya sea para ah, inflamabilidad, radiación térmica o para explosividad, son los mismos que nosotros consideramos en la guía de contenido mínimo en el anexo 19. ¿Por qué? Porque ah, tenemos que sugerir algo que pueda ser o que pueda compararse y que sea homogéneo. Si yo digo, no, pues en lugar de hacerlo a 5 kilowatts sobre metro cuadrado, lo hago a 7, y uno me llega a 7, y otro me llega a 5, y otro me llega a 3, y otro me llega a 2.5, y dices, no es posible, ¿no? Entonces, hay que tener cierto criterio y cierta regla, ¿no? Entonces, por eso
es las diferentes zonas de alto riesgo, en este caso alto riesgo y la zona de amortiguamiento. Y entonces, con la modelación obtengo estos radios de afectación. Aquí yo puedo ver, no está representada la zona de afectación exactamente, pero lo que sí me resalta es la planta y ciertos puntos de interés. Ciertos puntos de interés a los que me puede afectar este escenario. Y ahora, ¿cómo determino esa afectación? Ya tengo las zonas de alto riesgo y las zonas de amortiguamiento. Ahora, ¿cómo lo determino? Entonces, para hacer esa afectación, para determinar, retomo la parte de vulnerabilidad, ¿no? Que dice la guía de contenido mínimo. Dice, para establecer las vulnerabilidades de almacenamiento, transporte, de sustancias peligrosas, se desarrollará exclusivamente la vulnerabilidad de las personas, las cuales se establecerá considerando la susceptibilidad por un daño mecánico, onda de sobrepresión, impulso, proyectiles, tipo térmico, radiación térmica o químico, concentraciones. Y las ecuaciones deberán tener una relación dosis-efecto o dosis-respuesta. Para eso me voy a diferentes publicaciones que ya tienen esta manera de que establecen, que contienen estas famosas relaciones, ecuaciones que tienen una relación dosis-efecto. Estas son tres. Me gusta esta de HSE, está en rojito. Me gusta porque es un compendio más fácil de leer, más condensado, es específicamente sobre esto. Las otras me dan de guidelines, me lo da, me dice cómo lo calcule, cómo lo use, me da muchos ejemplos y de aplicación y todo, pero a veces, y me da ciertas, no me da todas. Estas de TNO, Yellow Book, CPR4E, así se llama, el Yellow Book. Entonces también las contiene y son les digo que esas son la columna porque fueron de los primeros que hicieron este compendio y que es del 90, que no veo bien de qué fecha es. Pero bueno, o sea, sus primeras publicaciones. Y, ah, y entonces de estos me van a dar, ellos me van a decir cómo realizar este análisis de unidad que quiero hacer. Dice, estimación de consecuencias, análisis de vulnerabilidad. Posteriormente se utilizan los modelos de efectos para determinar las consecuencias para las personas o estructuras. Lo puedo hacer para personas y estructuras, instalaciones. Y entonces hay dos maneras de estas relaciones dosis-respuesta. Hay una que se llama de efecto directo, que me predice los daños a las personas o estructuras basándose en valores predeterminados o criterios determinados. Por ejemplo, se supone la muerte de un individuo se produce y se expone a una determinada concentración de un gas tóxico. Nada más así al vuelo, porque no lo busqué, pero vamos a suponer que una exposición de una persona durante 10 minutos a 500 partes por millón de cloro durante 10 minutos, la mortalidad es del 100%. Todas las personas expuestas a 500 partes por millón durante 10 minutos de cloro, todo se muere. Este 500 partes por millón que les digo tendría que buscar cuál es la dosis a partir de la cual se muere el 100%, ¿no? Ya si fueran 550, pues peor. Se muere el 100%. Y si son 600, se sigue muriendo el 100%. Y si son 600 o 700, se muere el 100% de los que están. Ya es lo de menos, ¿no? Pero hay un punto donde dices, de aquí para acá se muere el 100, pero menos, entonces muere el 90, y menos se muere el 10%, y menos, una concentración menor, se muere el 1%. Y entonces, normalmente, estas tablas trabajan desde un 0%, un 1%, un 0% de probabilidad de muerte o un 100% de probabilidad de muerte, ya sea en probabilidad o en porcentaje. Y entonces otro método, este es efecto directo, y el otro es utilizando estas curvas de dosis respuestas, se hace un manejo matemático, ¿sí? Para hacer que esta curva se convierta en una línea recta.
Entonces ahorita ya no me voy más rápido. Y entonces lo que hace esa curva de dosis-respuesta se convierte en una línea recta de este tipo, donde PR es el valor de Probit. Y hay la ecuación de la recta es Y es igual a mx más b, entonces es lo mismo. Es una A más b logaritmo natural de b, donde PR, Probit, es una ecuación de probabilidad de daño sobre la población expuesta, constante que depende del tipo de lesión y tipo de carga de exposición. A y B son constantes y B es una variable que significa que se sustituye por diferentes expresiones de acuerdo a qué es lo que quiera calcular. Entonces, por ejemplo, la carga de exposición P, para cuando quiero calcular sustancias tóxicas, B se convierte en una dosis que es la concentración a un exponente, a un N, por el tiempo de exposición. Y esta B se convierte en esto, ¿no? C a la N por T. Si es para radiación térmica, esta vez se convierte en I, que es la intensidad en kilowatts sobre metro cuadrado, a la 4 tercios por T, por el tiempo de exposición. Y ahí nos vamos. O si es para una presión, para una presión, una sobrepresión, para una explosión, se puede convertir, la B se convierte en una P, que es la sobrepresión expresada en newtons, en pascales o en libras por pulgada cuadrada, de acuerdo a la fórmula que usamos. O utilizar otro tiempo que es el impulso. Pero eso es y entonces, estos son ejemplos tomados. Por ejemplo, esto es para concentraciones. Aquí está el valor de A. Depende de lo que quiera calcular. Puedo utilizar en miligramos por metros cúbico o en partes por millón en volumen. Entonces uso A. Aquí está el valor de A. Aquí está el valor de B. El valor de B, la columna de B, y el exponente, el N. Y la concentración yo especifico, ¿no? Ah, bueno, la concentración es de 10 partes por millón. Ah, bueno, entonces voy a usar esta formulita. Esta. Ah, no, pero la concentración es de 50 miligramos sobre metro cúbico. Ah, entonces uso A en la ecuación. Entonces me convierte. De esto hay mucha información en los libros estos. Ahorita no es el momento de explicar cómo se utilizan. Lo mismo para radiación térmica, aquí viene la manera en que se sustituye, ¿no? Y lo que es lo que me puede dar, por eso dice diferentes tipos de afectación. ¿Qué es lo que quiero? Quemaduras de primer grado, en la primera columna, aquí está, quemaduras de primer grado. Para quemaduras de segundo grado, quemaduras de segundo grado, bien, aquí utilizo. Quemaduras de segundo grado de otra ecuación, diferentes referencias. Entonces, para muerte, entonces uso estas. Y entonces todo bien. ¿Y de dónde están? Bueno, le agregué un comentario. Y entonces, pero para efectos, para explosiones, entonces tengo otras, ¿no? Muerte por hemorragia pulmonar, una ecuación de Heisenberg. Y entonces utilizo esta. No, pero otra para ruptura de tímpanos, entonces busco ruptura de tímpanos y aquí me lo da. O esta de muerte por daño a pulmón por orden de sobrepresión, pero por otro autor, por Baker, entonces utilizo estas fórmulas. Y así, ¿no? Entonces todos, pero existen, ¿no? Y existen en las diferentes bibliografías, ahí van a estar. Y entonces, con la ecuación que decía PR es igual a A más B por el logaritmo natural de B de V, ¿cómo se llama? Entonces, el valor de esta V, como le llaman, en mis tiempos se llamaba B labiodental, ahora se llama V, le llaman V. Bueno, cuando era chavo, así me lo enseñaron en la escuela, B de vaca o B labiodental. Y entonces, pero esta B puede darnos unos porcentajes. El PR, esta probabilidad, después de usar la ecuación, nos va a dar un número. Y este número se busca en esta tablita. Y entonces, por ejemplo, cuando yo quiero un número, por ejemplo, del 30%, es 30 aquí, y es 0, o sea, es 30.0 por decir algo, es 30, es 4.48.
Esto que me dice, la probabilidad de muerte o de lo que yo quiera, de personas afectadas, la afectación que yo quiero saber, ya sea ruptura de tímpano, quemaduras de primer grado, o, ¿cómo se llama? O muerte por sobrepresión, o lo que quiera. Entonces me dice, de lo que tú quieras, este es el porcentaje, se sale un 4,48, 4,48, el 30% van a tener esa afectación. Y entonces así se saca. En el estudio del análisis del análisis de riesgo, en el estudio de riesgo que se hizo, se obtuvo en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos a la población por radiación térmica? Porque era un escenario de un tipo leve que genera una bola de fuego. Entonces, lo que produce es una bola de fuego, es una radiación térmica. Entonces, dice, bueno, radiación térmica para la población. Y entonces saco los diferentes niveles de afectación y entonces a diferentes parámetros que yo considero que están establecidos y me dice qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, aquí en la zona de amortiguamiento, en la zona de alto riesgo, de 5 kilowatts sobre metro cuadrado, que es de 554 metros. Y dentro de esta zona se encuentra la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, la comercializadora SLF y diferentes personas. Dice, donde las personas expuestas a estos lugares pueden presentar dolor si no se protegen en 20 segundos. Es factible ampollas y piel. Se prevé que presenten quemaduras de primer grado. Y entonces aquí nos da diferente, ¿no? A la población, al personal de la planta, a las instalaciones también, porque eso se evalúa, tanto por radiación térmica como por sobrepresión. Y nos dice cuáles son las afectaciones. En algunos casos nos puede decir que se espera por ejemplo, aquí en el personal, a de 10 PCIs de 10 PCIs a 3 PCIs, ahí se mueren todos. Es de 18, una distancia, de los que estén dentro de 18 metros a 37 metros, ahí se van a morir. La probabilidad de muerte es del 100%. Para otros es menor, pero así, ¿no? Y entonces eso estos comentarios, estas afectaciones, yo las puedo obtener utilizando este método Probit. Y posteriormente, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, esto es lo que hicieron. Aquí está la representación, aquí está la planta, y aquí están los diferentes niveles de radiación térmica, diferentes circulitos donde se ponen los que son los, este, los agentes afectables a las personas que yo puedo dañar, no solamente de la planta, sino en los exteriores, y los diferentes niveles de afectación que puedo tener. Por ejemplo, aquí dice zona 2, nivel de daño significativo, quemaduras de primer grado. El círculo es de 403 metros. Aquí está. Si lo vemos esta plana, nivel significativo, quemaduras de primer grado, dosis mínima equivalente, 250. Esta es la radiación. Esta es la dosis, o sea, la radiación multiplicada por el tiempo de exposición. Aquí está el tiempo de exposición. Y entonces nos empieza a decir las distancias, ¿no? Y la afectación que va a tener, ¿no? Y de ahí puedes decir, aquí dice nuestra zona 4, nivel de letalidad del 50%. Zona 3, nivel de la letalidad del 1%. Zona 2, pues no, quemadoras de primer grado sin bronca. Pero las zonas más cercanas, el primer círculo, esta zona 4, que es la más cercana al círculo, las menores distancias, 155 metros o 304 metros, aquí hay diferentes. Aquí hay el 50% de muerte de todos los que estén, y aquí es el 1%. Y ya me dice quiénes son los reciben. Esto sería un mapa de peligros y a su vez la expresión de la vulnerabilidad. Y aquí ya en un momento dado puedo decir que esta manera es un mapa de donde se muestra la vulnerabilidad, o sea, un mapa de vulnerabilidad. No necesariamente tiene que presentarse así, pero esto es. Y entonces a lo que vamos es, ya tengo poco tiempo,
La estimación de riesgos, que es la otra parte. La estimación de riesgos depende de la metodología que se utilice. Dice, lo que dice la estimación o valoración de riesgo, dice, combina las consecuencias y las probabilidades, o sea, las vulnerabilidades, las afectaciones que tuve por causa de un accidente, de un evento, y la probabilidad de todos los resultados. Bueno, ah, y entonces yo tengo diferentes maneras de estimar o de representar el riesgo. Hay unas técnicas que llaman, o unas metodologías que es por medio de índices de riesgo, otra que se llama riesgo individual y otra cosa que se llama riesgo social. Y estas podrían ser ejemplos, ¿no? Esto es la manera en que se representa o que se obtiene el riesgo, y aquí está. El rojo es el peligro alto, el verde es medio, digo, el amarillo es medio y el verde es bajo. Y entonces para ciertas cosas el peligro es en cuanto a, aquí está, por fatalidades o por muertes, por lesionados. Y entonces es una manera de hacer la representación. No necesariamente tienes que hacer un mapa de riesgo, sino esta es una manera de expresar. De acuerdo a la metodología, siguieron la metodología que establece la ASEA para el análisis de riesgos. Esta es otra con respecto a la del medio. Son las llamadas curvas de isorriesgo. En este caso son contornos de riesgo individual. La manera de hacer el riesgo individual es una manera, tiene diferentes maneras de expresarse. Y aquí se ve, ¿no? Y entonces son las diferentes zonas con sus probabilidades de muerte. Y entonces, por ejemplo, aquí está para varias plantas. Esta es una planta, esta es otra planta, también sus curvas, y aquí está, ¿no? Y entonces esta es una manera de representar. Esta es con respecto, podríamos decir que es una matriz de riesgos. La primera, esta parte, es unas matrices de riesgos. Esta es con respecto a una representación cuando se utiliza, se expresa o se calcula como riesgo individual o contornos de isorriesgo de riesgo individual. Otra manera es esta, es un ejemplo que viene en un libro, en este libro, en la página 346 y 345, y vienen las diferentes probabilidades de una manera que se utiliza en una famosa curva que se llama FN, que es F, un número de fatalidades, FN, la frecuencia, F, contra el número de muertes. Y aquí nos dice, ¿no? ¿Cuántos tengo? ¿3 muertos? La probabilidad es 2.1 por 10 a la menos 5. 6 muertes, 1.1 por 10 a la menos 4. Es el otro escalón. Y el último, 13 muertos, la frecuencia acumulada es esta. Y aquí están. Estos son los escaloncitos. Es la famosa curva FN. Eso se utiliza para cuando se utiliza como un indicador del riesgo a un riesgo social. Cada uno tiene su manera de calcularse muy particular. Entonces siempre se tiene que saber qué metodología se va a usar para ver qué producto vas a tener al final. Y entonces, eso es, entonces con respecto a la parte de cómo se hace la parte química. Esta es mi última imagen y lo que quería destacar en esta caricatura del Arca de Noé es cómo cada metodología, cada procedimiento está diseñado para dar un resultado. Las metodologías que se utilizan para la vulnerabilidad social buscan determinar algo en específico que tenga ciertas características que me permita compararlo con otras evaluaciones de riesgo social de otros municipios, por decir algo, ¿no? Y cuando lo adultero, cuando le mezclo la parte de transporte o de almacenamiento de sustancias químicas a una metodología que no está este, uh, diseñada para eso, lo que yo tengo es un híbrido que dejó de funcionar para el fin que persigue. Y aquí está Noé regañando al conejo, porque lo que nos hizo fue crear, ahora sí, diferentes seres mezclados, ¿no? Y eso es lo que sucede con las metodologías, por eso hay que tener
cuidado en la interpretación que del concepto de peligro, vulnerabilidad o riesgo se hace para cada metodología. Yo no puedo usar una metodología de análisis de riesgo para instalaciones que almacenan sustancias químicas para el volcán. Y no puedo utilizar ciertas cosas los modelos de evaluación de consecuencias, hasta dónde llega la nube que emite el volcán, utilizando los modelos que yo utilizo para una fuga en una tubería o en un tanque. Son distintos modelos, son distintas metodologías, aunque persiguen el mismo fin, que sería establecer, cuantificar un peligro, identificar, cuantificar un peligro, sus zonas de afectaciones, sus consecuencias, las posibles consecuencias, y en todo caso hacer un mapa de riesgos o determinar, valorar el riesgo. Entonces, este era el propósito de mi presentación. En las pláticas siguientes van a tener tiempo como de comparar, ¿no? Y esta presentación, pues aquí queda y está disponible. Pues gracias y esto es todo. Muchas gracias. Hasta mañana.